Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenos días. Yo soy Erika Antequera. Estoy en representación aquí del Comité por la Paz de Colombia en Madrid. Seré la moderadora de este encuentro que se celebra en apoyo al Congreso Nacional de Paz, que se está haciendo desde ayer en 15 regiones de Colombia y que va a concluir mañana en Bogotá con las resoluciones de los encuentros regionales, incluidas las propuestas que nosotros enviemos desde aquí. En la mesa también está Tania González Peñas, eurodiputada de Podemos, Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Fran Pérez, secretario de Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida, y más adelante tal vez nos pueda acompañar Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Si quieren acompañar el Congreso Nacional de Paz a través de las redes sociales, pueden hacerlo con la etiqueta País con Nuevo Rumbo para que estemos permanentemente conectados con el evento allí. El Congreso Nacional de Paz nos convoca a presentar propuestas a los retos que supone en este momento la consolidación de la paz y nos invita a sumarnos a un pacto nacional de paz que implique el repudio definitivo al uso de las armas en el ejercicio político en Colombia. Han pasado ya 6 meses desde que se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno con el ELN, y 3 meses desde que se instaló la mesa de diálogo con el ELN, efectivamente, y hasta el momento pues no se han visto grandes avances en las agendas de esos dos procesos, pero sí hemos podido ver cómo han sido asesinados más de 34 líderes sociales en lo que va, digamos, desde que se declaró oficialmente finalizado el enfrentamiento armado en Colombia. También hemos visto cómo las estructuras paramilitares permanecen en los territorios y cómo se incrementan los obstáculos al cumplimiento de la agenda trazada para la implementación de los acuerdos. Frente a esta situación, el Comité por la Paz de Colombia se suma a este espacio de diálogo que nos ofrece el Congreso Nacional de Paz en Colombia para hacer un llamado a la comunidad internacional a consolidar su compromiso con la paz. Queremos agradecer el respaldo de las personas que nos acompañan hoy en la búsqueda de una paz estable y duradera, porque en este momento es imprescindible un apoyo internacional que favorezca las garantías necesarias para el accionar político y social en Colombia. Antes de darle la palabra a Tania, Chema y Mauricio, quiero dar las gracias en nombre del Comité por la Paz de Colombia en Madrid por el apoyo a las instituciones, organizaciones y todas las personas que nos han ayudado a sacar adelante este evento, y a todas las personas que se han sumado y firmaron el manifiesto que leeré en nombre del comité al final de las intervenciones, y a ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias. Le doy el turno a Tania González. Bueno, muchas gracias, Erika, y quiero agradecer pues al Comité por la Paz en Colombia, aquí en Madrid, por organizar este acto que nos permite estar en comunicación con el Congreso Nacional por la Paz que se lleva a cabo estos días en Colombia, y que nos permite también desde aquí poder brindar ese apoyo a un proceso que creo que es muy bonito y muy interesante, como es la suma de apoyos de organizaciones políticas, sociales, etcétera, para construir la paz en Colombia. Yo como vicepresidenta de la delegación para las relaciones con la Comunidad Andina en el Parlamento Europeo, he tenido la oportunidad de ir siguiendo un poco de cerca el proceso de paz, de estar en aquella misión oficial cuando fue el plebiscito, que bueno, pues en ese momento salimos con un poco de decepción porque nadie se esperaba ese resultado, pero que creo que sirvió para que seamos conscientes más todavía de lo necesario que es que la comunidad internacional esté apoyando el proceso, ¿no? Porque el proceso no termina con la ratificación en el Congreso y en el Senado, sino que eso es una parte, y ahora toca la parte, diríamos, casi más difícil, que es la parte de implementar los acuerdos, ¿no? Y para eso es verdaderamente importante pues el apoyo y la visibilización de la comunidad internacional.
podríamos decir que es precisamente, ¿no?, el momento más delicado, el momento en el que hay que poner en práctica lo que se ha negociado con todas las dificultades que eso implica, ¿no?, en la realidad. Y en ese sentido yo creo que el acompañamiento de la comunidad internacional, del Parlamento Europeo y de otras instituciones políticas tiene que estar presente, y tiene que estar presente fundamentalmente en torno a 5 claves que yo diría hoy en día son las claves más importantes, ¿no? En primer lugar, decía que este es un momento muy importante, el momento de la implementación, que la firma, que la ratificación son 2 pasos en el camino, pero que ahora toca hacer realidad los acuerdos de paz. Y en ese sentido considero que la sociedad colombiana tiene un gran reto por delante, ¿no? Tiene el reto, en primer lugar, de ser consciente del importantísimo momento histórico que está viviendo y en segundo lugar, pues de apoyarlo y de aportar para construir esa paz, porque la paz no se firma ni se decreta, sino que se construye, ¿no? Y en ese sentido yo creo que fue muy importante, por ejemplo, las manifestaciones de paz a la calle después del plebiscito, que reforzó mucho ese proceso de paz en un momento muy delicado, que es muy importante también el papel que hacéis desde aquí los exiliados y las exiliadas, ¿no? Y que es importante que podáis participar también y apoyar ese proceso desde fuera. Y creo que el papel que tenemos desde las instituciones públicas en este sentido es precisamente visibilizar las acciones de la sociedad civil colombiana por la paz, porque creo que si hay algo destacable, ¿no?, hay algo que cualquier persona que visite Colombia y esté una temporada allí es la fuerza de la sociedad civil, la cantidad de organizaciones que hay acompañando, apoyando y trabajando por el proceso, ¿no? Y creo que ese es un valor muy importante que tiene el país y que es importante que nosotros y nosotras apoyemos. En segundo lugar, mencionaría como clave la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunos empresarios, ganaderos, etcétera, que se volvieron ricos con la guerra o gracias a la guerra y por tanto participaron de ella, van a ser juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz por sus vínculos con el paramilitarismo, con el despojo de tierras, con los crímenes contra campesinos y contra defensores de derechos humanos, y van a ser llevados a la Comisión de la Verdad. Y creo que es fundamental contribuir a esa verdad, ¿no? Creo que también desde las instituciones públicas, desde aquí, debemos contribuir a visibilizar esa verdad, y sería importante que esas personas que van a ser juzgadas pues también contribuyan, ¿no? Porque en la medida en la que una gran parte de la verdad del conflicto colombiano sigue oculta, pues digamos que eso hace que el conflicto siga vivo, ¿no? y que siga con posibilidades de incluso recrudecerse, como estamos viendo con los asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos tiempos. Entonces creo que es muy importante respaldar esa jurisdicción, como ha indicado ya de hecho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. Es especialmente importante respaldar esos nuevos tribunales, respaldar la autonomía que tienen y respaldar el trabajo que van a hacer, ¿no? Y hablaba de ese proceso de reparamilitarización que se está viviendo en los últimos tiempos en Colombia, de ese proceso de esa nueva oleada de asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Yo he tenido la oportunidad de estar de nuevo en marzo de este año con el Programa Asturiano de Derechos Humanos, que es un programa que cada año acoge a 5 refugiados colombianos que están pues en una situación de alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues estuvimos por distintos departamentos del país, por Córdoba, Sucre, Bolívar, el Cesar, el norte de Santander, Tolima, Cundinamarca. Nos reunimos con organizaciones sociales, con las comunidades, con el campesinado, organizaciones de mujeres, sindicatos, en todos estos departamentos. Y si bien las conclusiones de la visita de este programa el año pasado habían sido que existía un miedo, un temor
a que con la retirada de las FARC hubiese un proceso de reparamilitarización, es decir, de que los paramilitares tomasen esos territorios que estaban siendo desalojados por las FARC, pues este año lo que hemos visto es que ese proceso se está dando, ¿no? Es decir, es la confirmación de lo que mucha gente nos decía cuando fuimos el año pasado. Y eso pues es tremendamente peligroso para el proceso de paz. De hecho, es un elemento que lo que hace es que no podamos hablar de paz de ninguna manera si no se ataja el fenómeno del paramilitarismo y si no se ponen medidas inmediatas para que dejen de asesinar. Estuvimos también en la visita en dos zonas veredales, en La Elvira, que está en el Cauca, y en La Fila, en Incononzo, en Tolima, y allí vimos que realmente existen incumplimientos con respecto a los acuerdos, ¿no? Con respecto a las zonas veredales. Nos encontramos, bueno, pues las zonas veredales, nosotros estuvimos en dos, que estaban en condiciones diferentes, y también, pues bueno, nos han hablado de zonas, pues, digamos, en situaciones muy diferentes. En una de ellas que estuvimos, que fue la de La Fila, realmente nos parecía que estaba en una situación pues muy grave en cuanto a condiciones higiénicas, sanitarias, etcétera, ¿no? De repente las FARC habían llegado allí a un monte en el que no había nada, cuando era responsabilidad del gobierno pues garantizar las infraestructuras, y era responsabilidad de las FARC construirse sus propias, digamos, cabañas para estar, para dormir. Pero bueno, pues el gobierno era encargado de proporcionar los materiales y de tener las infraestructuras, las zonas comunes, etcétera, preparadas, y todo eso no estaba, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que también en su día planteamos cuando estuvimos allí en la visita del programa, pero que evidentemente pues es muy importante, ¿no? Que lo que está en los acuerdos se cumpla para que realmente se profundice en el proceso y sea creíble. Y bueno, pues además de esto, lo que vimos en esas zonas veredales precisamente era también que en 7 zonas veredales existe en los alrededores presencia de paramilitares, ¿no? Es otro elemento más sobre el tema del repunte del paramilitarismo. Creo que el tercer punto, que está muy relacionado con esto, es el tema de la tierra. Es decir, la tierra es la causa estructural del conflicto en Colombia. Si no se soluciona el problema del reparto de la tierra, no se va a solucionar el conflicto, y hoy en día sigue estando tremendamente concentrada, ¿no? Un 1% de la población concentra el 60% de la tierra, pero es que además de esto estamos viendo que se están produciendo nuevos despojos, que se están produciendo nuevas amenazas, y que ese proceso de restitución que se inicia con la ley de víctimas va preocupantemente despacio, ¿no? Estamos, si no me equivoco, en torno al 10% de tierras restituidas, cuando, bueno, pues digamos, se habían planificado 10 años para restituir el total de las tierras, y ahora mismo solamente estamos en torno al 10% de tierras restituidas, ¿no? Yo creo que esto es algo también que preocupa, o sea, que es prioritario, porque es atender y poner en primer lugar a quienes son las víctimas del conflicto, y asegurar que se hace justicia social. Otro elemento a señalar con el problema de las tierras es la garantía alimentaria, es decir, ese modelo agroindustrial, extractivista, que está creciendo en Colombia, pone en riesgo la garantía alimentaria del país. Y ahí yo creo que desde Europa, desde la Unión Europea o incluso desde España, desde las instituciones tenemos la responsabilidad de vigilar qué están haciendo las empresas, las multinacionales europeas que van a hacer negocio a Colombia, ¿no? Y qué están haciendo, cuáles de ellas pueden tener vínculos con paramilitares, o al margen de eso, si el proceso económico del que participan, si digamos la actividad económica que realizan allá es una actividad
que puede ir en contra de los objetivos del proceso de paz y que profundiza la concentración de las tierras y de la riqueza. Y bueno, pues en este sentido hay que señalar también, aunque no está exclusivamente relacionado con las tierras, pero sí con la actividad económica de las empresas europeas allá, digamos, la vergüenza, ¿no?, de la trama Lezo, de esta mega operación, digamos, de corrupción que tiene una gran pata también en Colombia. El canal de Isabel II paga alrededor de 70 millones de dólares al año, 62 millones de euros, a la empresa Aseo Técnico, que es propiedad del empresario Vélez Sierra, que está siendo investigado por vínculos con el paramilitarismo. Es decir, que este gran escándalo de corrupción encima está sirviendo en Colombia para financiar, en este caso, a un empresario que está vinculado al paramilitarismo, ¿no? Ahora mismo, por cierto, ese empresario va a comprar el puerto de Urabá y continúa con sus negocios en torno al agua, las recogidas de basuras, en la zona sobre todo de Santa Marta, Barranquilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que evidentemente yo creo que es una vergüenza y que nos hace sentir vergüenza de qué representantes públicos hemos tenido y tenemos, y que desde luego pues en toda esta operación de persecución de la trama Lezo, tiene que haber justicia también con lo que están haciendo allá. Cuarto punto, y perdonar porque me estoy enrollando mucho, me quedan dos cositas. El cuarto punto, hablaba antes del paramilitarismo y de los asesinatos de líderes sociales. Según el informe de Amnistía Internacional, el 28% de los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo son colombianos. La propia Defensoría del Pueblo, en un informe, la Defensoría del Pueblo colombiana, en un informe muy reciente, de primeros de abril de este año, alarma del peligro al que están expuestos los líderes defensores de derechos humanos, sobre todo desde agosto de 2016, desde la firma del acuerdo. Plantea que existe un peligro latente en 265 municipios y en 337 organizaciones, es decir, 337 organizaciones sociales, considera la Defensoría del Pueblo, que están en riesgo, especialmente aquellas que trabajan para la paz. Y desde agosto de 2016, este informe plantea que desde agosto de 2016 hasta el 20 de febrero de este año ha habido 134 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales, ¿no? Esto yo creo que es lo más preocupante, si cabe, de todo lo que estamos hablando. Es tremendamente alarmante que a medida que avanza el proceso de paz sigan creciendo o crezcan cada vez más los asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos. Esto significa que hay un problema grave que nos está atajando, que hay un problema grave sobre el que no se están poniendo las miradas ni las políticas, y desde luego, desde el lugar que tenemos la responsabilidad de visibilizar que esto está ocurriendo, de visibilizar y apoyar a las organizaciones sociales, acompañarlas para que, por un lado, el Gobierno de Colombia entienda la urgencia de la que estamos hablando, pero también para, de alguna manera, ayudar en la protección y decir que estamos poniendo los ojos allá y que esto no puede ocurrir, ¿no? En ese sentido, en España hay solamente 2 programas de refugiados colombianos. Uno es el programa asturiano que he mencionado antes, que fue, de hecho, el Consejo de la Unión Europea habló de una vez de este programa como el programa más completo de refugiados colombianos que había en Europa. Y luego está el programa del Gobierno vasco, que acoge a una persona cada año, ¿no? El asturiano 5 y este a 1. Y yo creo que esto es algo en lo que también desde aquí se puede ayudar y se puede aportar. Profundizar en programas de protección de líderes sociales. Y, por último, quinto punto, el fondo fiduciario, evidentemente es importantísimo y tiene mucha relación con todo lo anterior. De momento es muy opaco la información sobre cómo se está utilizando. Es un fondo que
han aportado distintos Estados miembros de la Unión Europea y que la forma de repartir ese dinero es que los Estados miembros que han aportado una cantidad significativa proponen proyectos, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que replantear, que evidentemente la forma es que sea desde el país, desde las víctimas, desde las organizaciones sociales, quienes puedan hacer las propuestas de dónde hacen falta más recursos, dónde existen más urgencias. Nos encontrábamos también a la hora de implementar los acuerdos, por ejemplo, en las zonas veredales, con una tremenda concentración de la implementación del proceso de paz en Bogotá. Es decir, había zonas veredales, o a la mayoría de las zonas veredales llegan los alimentos desde Bogotá, que muchas veces llegan en mal estado porque pasan muchas horas de transporte, cuando precisamente eso podría servir para favorecer la actividad económica en el territorio, donde están esas zonas, para ayudar, digamos, a que la comunidad también salga beneficiada de las zonas veredales. Y seguramente pues en esos territorios donde existen zonas veredales hará falta más ayuda, hará falta más apoyo económico, harán falta más recursos, ¿no? Entonces, responsabilidad de hacer un seguimiento del fondo fiduciario, que aunque es la Comisión junto con los Estados miembros quien decide cuál es el reparto, y por ejemplo desde el Parlamento Europeo no podemos tomar decisiones, pero sí que podemos visibilizar, sí que podemos aportar información, sí que podemos preguntar y sí que tenemos que seguir insistiendo en que al menos una parte de ese fondo pueda llegar a las organizaciones de la sociedad civil. Y como última tarea, estamos ante otro proceso de paz, que es el del ELN, y evidentemente toca también hacer un acompañamiento de este proceso para ayudar a que se realice lo más rápido posible y de la manera más completa posible. Sin más, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y por organizar este encuentro y darnos la oportunidad de hablar hoy en una fecha tan significativa en la que esa sociedad civil colombiana está demostrando tener conciencia de la importancia de aportar y construir a un país con nuevo rumbo, a un país con una paz completa. Gracias. Muchas gracias, Tania. Le damos la palabra a Chema. Sí, bien, buenos días, muchas gracias. Quiero empezar también, por supuesto, dando las gracias al Comité por la Paz de Colombia en Madrid, ¿no? Que sé que habéis venido haciendo un trabajo clave, fundamental, ¿no? De seguimiento, además de muchos años, ¿no? Y, en fin, creo que es justo que se reconozca también todo ese trabajo, ¿no? Por supuesto, también un gusto estar con Tania, ¿no? La compañera del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, ¿no? Que está también organizando este evento, y, por supuesto, contar también con Fran Pérez, viejo camarada, ¿no? Como sabéis, Izquierda Unida también lleva trabajando muchos años también estos temas, ¿no? Y, por supuesto, un gusto también compartir mesa con él, ¿no? Bien, estamos en la sala Clara Campoamor, ¿no? Para el que o la que no lo sepa, esta es posiblemente una de las feministas españolas más importantes de nuestra historia, pese a que la sala, ¿no? Que da su nombre, pues no sea de las más espectaculares de este congreso. Para nuestro grupo parlamentario confederal le hemos tomado en estos poco tiempo que estamos aquí en este congreso, la verdad es que le hemos tomado mucho cariño, ¿no? Y también para nosotros es un gusto poder utilizar esta sala que, como digo, ¿no? Sin gozar del mármol y la espectacularidad que puedan tener otras salas de esta magna casa, sin embargo tiene, digamos, ya un tufillo popular, ¿no? Que nos gusta destacar, ¿no? Bien. Dicho esto, me habían pedido las compañeras y compañeros que habláramos un poco de cuál es el contexto latinoamericano en el que se produce, digamos, esta fase tan importante para la historia de Colombia, ¿no? Yo diría que el contexto ahora mismo está determinado por tres elementos, ¿no? En primer lugar, por lo que yo llamo un reflujo, ¿no? de la izquierda, un reflujo progresista en la región. Algo que, por ejemplo, el presidente Correa de Ecuador ha llamado la restauración conservadora, y de la que ahora hablaremos un poco. Un segundo punto que yo creo que tiene que ver también con la crisis del propio modelo de integración latinoamericano,
y de esto también voy a desarrollar un poquito, pero creo que esto es clave, ¿no? La forma en la que se conforma el mapa político de la región va a ser determinante también para lo que pueda ocurrir en Colombia en los próximos meses y años. Y un tercer elemento, ¿no?, que es el del Maverick en la Casa Blanca, ¿no? Es decir, un señor, ¿no?, que ocupa ahora mismo el despacho Oval y que si algo nos ha enseñado en el poco tiempo que lleva como presidente de los Estados Unidos es que, bueno, que es un Maverick, ¿no?, como dicen, ¿no?, en terminología británica. ¿Qué quiere decir Maverick? Maverick quiere decir alguien que es impredecible, alguien que no se sabe muy bien por dónde va a salir y alguien que es peligroso, ¿no? Y cuando además manejas el botón nuclear y el mayor ejército del planeta, pues este peligro, imaginaos cómo se dispara, ¿no? Bueno, ya por desarrollar un poco esos puntos, ¿no? ¿Qué es ese reflujo progresista? En fin, no creo que requiera mucha explicación, todos lo estamos viendo, ¿no? La crisis que se ha iniciado en Venezuela ya desde hace algunos años, yo creo que es el punto de partida, ¿no?, de ese reflujo. Y de alguna forma, pues, ¿no?, lo que viene ocurriendo desde el fallecimiento del comandante Chávez, pues de alguna forma ha sido determinante no solo para Venezuela, sino que creo para toda la región, ¿no? Nadie podrá negar esto, ¿no? Por otro lado, el cambio de presidentes en los dos grandes países de Sudamérica, ¿no?, Argentina y Brasil, bueno, pues también, desde luego, ayudan a componer ese cuadro de reflujo que estaba tratando de describir y que no es menor. Consideramos, además, que pensad que uno de esos presidentes, concretamente el señor Temer de Brasil, ni siquiera ha llegado a ese cargo a través de un procedimiento democrático y demás, sino que ha sido a través de un golpe parlamentario, ¿no?, digamos de nuevo cuño, pero golpe al fin y desde luego antidemocrático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que parece que queda? Bien, yo diría, la única buena noticia reciente que podemos recibir en este sentido es la victoria del candidato progresista en Ecuador, ¿no?, de Lenín Moreno, y la continuidad del partido Movimiento País en la cabeza del Ejecutivo. Esto no es menor, pese a que es un pequeño país, ¿no?, de 14, de 15 millones de habitantes, como es Ecuador. No es menor, ¿no?, comentaba ahora con Mauricio, precisamente, en primer lugar, por lo que tiene de sentido táctico, ¿no?, por aquella idea que se empezaba a instalar en la cabeza de muchas y de muchos de que hay una especie de dominó, ¿no?, corriendo en toda la región, y de alguna forma el hecho de resistir y de aguantar en Ecuador, pues bueno, nos arma un poco la moral para decir, bueno, ese dominó no va tan lanzado, ¿no? Y de alguna forma sí que somos capaces todavía de mantener aquellos reductos, aquellos países, ¿no?, aquellos territorios que han venido jugando un papel tan importante en los últimos años, ¿no? Respecto a la crisis del proceso de integración, ¿no?, de esto podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Pero yo creo que también el foco de esa crisis de la integración latinoamericana, ¿no?, tiene mucho que ver con la propia crisis venezolana, ¿no? Y así como el comandante Chávez fue uno de los grandes, por no decir el gran impulsor, junto con Lula da Silva, de los procesos ¿no?, que dieron lugar a la creación de UNASUR, de la CELAC o de la propia Alianza Bolivariana para las Américas, ¿no? Bueno, pues al haber perdido ese gran actor, pues evidentemente era de esperar que los propios procesos se vieran afectados, ¿no? También porque efectivamente son procesos muy jóvenes, quizá todo la densidad institucional que tiene que tener una institución para que no sea tan dependiente de personajes determinados, pues todavía no se ha producido, ¿no?, debido a esta historia reciente. Y claro, la dependencia que se había tenido, ¿no?, de estos liderazgos, pues hace que cuando los liderazgos desaparecen, ¿no?, pues efectivamente el proceso en sí se resienta, ¿no? Pero es que además la propia crisis venezolana ha servido para poner todavía más en tela de juicio el proceso de integración latinoamericana. O sea, no es ya solo la ausencia del comandante Chávez, cómo se está tratando la crisis venezolana dentro de esas instituciones de integración, ¿no? Y cómo creo que ese tratamiento ha llevado también a una cierta parálisis o crisis de esas propias instituciones, ¿no? Como sabéis, ha surgido un conflicto en torno a la OEA. La OEA en la crisis venezolana ha tenido o quiere tener un papel muy relevante, sobre todo a través de su secretario general, Luis Almagro. Luis Almagro fue canciller de Pepe Mujica, ¿no? Es una de las cosas de esas que no logramos entender, cómo un personaje
que hizo una labor importante durante su mandato al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, bueno, pues yo creo que coadyuvó fundamentalmente también, ¿no?, desde su posición a reforzar esa integración. Bueno, pues ahora parece que al calor de Washington, Almagro ha terminado por hacer el juego, digamos, a los viejos poderes, ¿no? Yo diría. Esto luego, si queréis, podemos hablar de lo que ha sido la OEA y de estos años, pero creo que sí que es importante señalar bueno, pues que en torno a la OEA tenemos un conflicto también importante y bueno, pues digamos que en todos los procesos de integración latinoamericana esto ha tenido una relevancia clave, ¿no? Luego, por otro lado, están aquellas instituciones de integración de más, digamos, de nuevo cuño, de las nacidas recientemente, que también un poco a raíz de toda esta crisis que estaban comentando, pues sufren ahora mismo también cierta parálisis, ¿no? Yo quería mencionar especialmente UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que, como sabéis, había tenido un importante papel en la mediación, ¿no?, que se quería promover en Venezuela, pero que, sin embargo, el estancamiento, ¿no?, al que nos vemos abocados en este país, pues de alguna forma también ha tocado los propios pilares o la propia, digamos, no iba a decir legitimidad, porque no es una cuestión de legitimidad, es una cuestión de eficacia, ¿no? La eficacia de mediación, ¿no?, que había tenido la UNASUR en esa crisis venezolana, pues de alguna forma también ha decaído, y eso afecta a la propia credibilidad de la institución en toda la región, ¿no? Por hablar de lo que está ocurriendo más al norte, ¿no?, lo que ocurre en la Casa Blanca. Bien, evidentemente la llegada del señor Trump a Washington pues no es una buena noticia, pese a que, como decía, no sabemos muy bien por dónde va a ir este señor. Lo que sí podemos saber es que este señor no es ningún progresista. Y este señor no tiene ningún tipo de sentido geopolítico, geoestratégico de lo que es el hemisferio americano. Y, por lo tanto, pues no podemos dejar de sentir miedo, ¿no?, ante lo que pueda llegar a ocurrir. Aunque yo diría que el señor Trump, en su enorme ignorancia, ¿no?, bueno, pues ha decidido colocar un muro que no es un muro contra México, es un muro contra toda América Latina, ¿no? Y, desde luego, debería serlo también contra España, si aquí tuviéramos un gobierno con un poquito más de dignidad, ¿no?, y hubiera sido capaz de levantarse y sentirse ofendido, como nos hemos sentido muchos españolas y españoles, frente a lo que ha hecho el señor Trump con ese muro, ¿no? Pero bueno, lo que viene a indicar el señor Trump, ¿no?, con esa política, sobre todo, es que no le interesa lo más mínimo, ¿no?, lo que le ocurra al continente americano más allá del río, ¿no?, más allá del río Bravo. Ya veremos qué consecuencias tiene esto, pero sin duda la falta de un acompañamiento eficaz a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, ¿no?, que vamos a tener por parte de la Casa Blanca, no es tampoco una buena noticia, ¿no? Yo creo que, en fin, siempre hay que tener claros quiénes son los actores que influyen en el conflicto y en toda la región, y al margen de que nos guste poco, ¿no?, la injerencia histórica que ha tenido los Estados Unidos en el continente de América Latina, lo cierto es que tienen una influencia, tienen un papel, tienen un rol, pues el que pueda jugar el señor Trump, que ahora mismo es el que toma el bastón de ese rol, es tremendamente incierto y desde luego genera cierto miedo, ¿no? Yo, pensando sobre todo esto, sobre cuál es el contexto latinoamericano que acompaña ahora mismo la implementación de la paz en Colombia, estaba tratando de buscar algún tipo de paralelismo histórico que nos pudiera servir para comparar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en Colombia y, sobre todo, qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Tratar de hacer un ejercicio de prospectiva histórica que, como siempre sabéis, es un ejercicio en muchos casos vano, porque la historia toma los vericuetos y los meandros que le da la gana y no hay marxista cabal y duro que sea capaz de predecir lo que vaya a ocurrir, ¿no?, por mucho marxismo del que nos armemos, ¿no? La historia, en ese sentido, siempre tiene algo de impredecible, ¿no? Pero, pensando en ese paralelismo, yo se me ocurría hablar o pensar mucho en El Salvador, ¿no? El Salvador, el pequeño país de El Salvador, el pulgarcito de América que llaman, vivió también un proceso, digamos, guerrillero de paz y posteriormente de paz,
que creo que es importante, ¿no?, y que nos puede servir para entender también qué es lo que puede ocurrir en Colombia, ¿no? Por supuesto, Colombia tiene sus especificidades, es un país mucho más grande que El Salvador. Salvador son 5 millones de habitantes, 6 millones. Colombia es 10 veces más, ¿no? Y luego, además, la propia situación colombiana es más complicada. Son más actores involucrados de uno y del otro lado del conflicto. Colombia, además, ocupa una posición geoestratégica en el continente clave, ¿no? Clave, o sea, el hecho de que sea de alguna forma la puerta entre Caribe y Pacífico, ¿no?, la conexión del mundo andino con la vertiente atlántica, en fin, todas las consideraciones que queráis ponerle, pues de alguna forma Colombia las cumple, ¿no? En ese tablero no se puede jugar al ajedrez en el tablero latinoamericano si no es pasando de alguna forma por las casillas colombianas, ¿no? Y en ese sentido en fin, el paralelismo que voy a hacer yo con El Salvador pues no está exento de sus propias limitaciones, ¿no? Pero de todas formas sí que os quería mencionar el caso de El Salvador, porque El Salvador en aquel momento vivió también una historia relativamente parecida. Es decir, cuando parecía que se instalaba una paz, parece que de repente todo el contexto se les vino para el otro lado, ¿no? Se les viró, ¿no? ¿Y por qué digo esto, no? Porque cuando se da la ofensiva hasta el tope, ¿no?, lo que iba a ser, digamos, el último intento de la guerrilla del FMLN de tomar San Salvador, diciembre del año 89, en ese mismo diciembre del año 89 ocurren dos cosas claves para la historia del globo, yo diría, pero todavía más para la historia de América, ¿no? En primer lugar, diciembre del 89, acordaos, caída del muro, ¿no? Caída del muro. Allá es nada, ¿no? En segundo lugar, intervención gringa en Panamá. También os acordaréis, ¿no? El señor Noriega, ¿no?, el general Noriega, detenido, etcétera, ¿no? Y finalmente, y si esto era poco para los salvadoreños, poco después la caída del gobierno sandinista, ¿no? En abril del año siguiente, del año 90, entra Violeta Chamorro, ¿no? Y digamos que el gran aliado que había tenido El Salvador, ¿no?, pues de repente se ve, ¿no?, con un gobierno no tan amigo, ¿no?, por no decir abiertamente hostil. Pensad en los paralelismos, en fin, puesto que estamos en sede parlamentaria y demás, no me atrevo a hacer demasiados comentarios con connotaciones, pero pensad en los paralelismos, ¿no? Cuáles podrían ser los aliados de la guerrilla ahora mismo, ¿no?, en términos de estados, y qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco es una buena noticia. Los acuerdos de paz en El Salvador se firmaron finalmente en el año 94. El FMLN no toma el poder hasta el año 2009, es decir, 25 años de la construcción de un partido para finalmente tomar el poder. Un partido que además tuvo que lastrar las acusaciones, ¿no?, que siempre tuvo de la derecha mediática en El Salvador sobre su pasado guerrillero y todo esto, ¿no? Al punto de que la única forma que tuvo el FMLN de llegar al poder fue colocando a un presidente inicialmente, ¿no?, Mauricio Funes, que no había tomado jamás las armas, ¿no?, que era un periodista. Su hermano sí había sido guerrillero de las FPL, pero él nunca, ¿no? Y de alguna forma, pues esa fue la forma que tuvieron de alguna forma de blanquear ese, digamos, pasado guerrillero que habían tenido, ¿no? Tras la muerte también de Shafiq Handal, que fue, como sabéis, el comandante histórico de la guerrilla salvadoreña, ¿no? Quiero plantear este paralelismo porque de ahí me paso ya al tercer punto, y con esto termino, sobre la ahora qué, ¿no? Sobre qué es lo que podemos esperar y por dónde creemos que pueden ir los tiros de aquí a los próximos meses y años, ¿no? ¿Cuáles son sobre todo los desafíos, ¿no?, que tiene la izquierda colombiana, ¿no?, y cuáles son las lecciones que debe poner y debe implementar, ¿no? Yo diría que los dos grandes retos, en términos estructurales, porque los grandes retos históricos creo que los acaba de plantear muy bien Tania, ¿no? Todas las grandes amenazas que se ciernen sobre el propio proceso de paz, ¿no?, los incumplimientos que se están dando, ¿no?, los asesinatos, los tantos asesinatos de tantas compañeras y compañeros, ¿no?, que se están produciendo, ¿no? El dato este que has dado, Tania, que nos ha dejado fríos, ¿no?, que 1/3 de los muertos que se producen o de los defensores de derechos humanos que mueren en el mundo son colombianos, ¿no? Esto es sencillamente un escándalo, ¿no? Y habría que repetir esta cifra muchas y muchas veces, ¿no?, para que se tome nota, ¿no? Pero para hablar más de los desafíos estructurales, yo diría que básicamente son dos, ¿no? En primer lugar,
Colombia y la izquierda colombiana tiene la inmensa tarea y desafío de construir un Estado. De construir un Estado para los colombianos y para las colombianas, y no para las oligarquías. Y esto es una tarea que es inédita en los 200 años de historia republicana del país, ¿no? Con lo cual, entender que la única forma, digamos, de asentar una paz duradera en Colombia es crear una estructura política que sea capaz, en primer lugar, de garantizar el monopolio de la violencia, ¿no? En términos weberianos. Es decir, la desaparición de todas formas, todas las organizaciones violentas que existen en Colombia, ¿no? Empezando por aquellas que no quieren hablar de desmovilización. Y ya pienso en las autodefensas, pienso en Águilas Negras, pienso en todo el paramilitarismo que existe en Colombia y que ha gozado, en muchos casos, de la protección, cuando no de la complicidad de elementos del Estado, ¿no? Sin garantizar ese monopolio de la violencia será muy difícil implementar cualquier proceso de paz. Pero no es suficiente garantizar el monopolio de la violencia. Eso es solo, digamos, una fase inicial, ¿no?, para la construcción de todo Estado, que necesariamente tiene que desembocar en la construcción de un Estado redistributivo, de un Estado social. Sin eso, si sigue existiendo la injusticia social que existe en Colombia, el conflicto no va a parar. No va a parar. Entonces, entender, como decía muy bien Tania, las raíces socioeconómicas del conflicto es entender que no es posible superarlo solo a partir de la firma de unos determinados acuerdos y la desmilitarización o la entrega de las armas de determinadas facciones de todo el, digamos, el cuerpo colombiano que anda en guerra, ¿no? Si no podemos entender esto, efectivamente, no seremos capaces de implementar una paz. Y es exactamente ese el gran reto que creo que ha desgranado muy bien Tania, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también el gran desafío, y es algo que, no sé, luego si queréis lo hablaremos en el debate, ¿no? Yo siempre me pregunté cómo es posible que Colombia no tenga un gran partido de izquierda, un partido ¿no?, con historia, con, no sé, estoy pensando en un PT brasileño, ¿no? O sea, en partidos de la izquierda, o sea, por supuesto que ha habido partidos de la izquierda en Colombia, no me malinterpretéis. Exactamente, ahí voy. ¿Cuál ha sido el gran partido de la izquierda en Colombia? El Partido Liberal. Es decir, el gran desafío, o el segundo gran desafío, ¿no? Si hablábamos de que el primero era la construcción del Estado, yo diría que el segundo gran desafío es crear el gran partido de la izquierda colombiana, ¿no? El partido que sirva de referencia, ¿no?, para la izquierda, aunque sea luego para disentir, ¿no? Pero necesitamos ese partido, ¿no? Y yo creo que, claro, que efectivamente ese es el gran desafío que se tiene sobre todo para alcanzar el poder, porque al fin y al cabo de lo que se trata aquí es también de tomar ese Estado, ¿no? Y yo invito también a las compañeras y a los compañeros colombianos a que aprendamos a pensar en grande, aprendamos a que, lo que decimos nosotros, ¿no?, aprendamos que sí se puede, ¿no?, que si te organizas, que si luchas, que si tienes la paciencia suficiente y la inteligencia suficiente, ellos tienen el poder y ellos tienen el dinero, pero nosotros tenemos el pueblo. Nosotros somos el pueblo. Y, por lo tanto, digamos, quiero pensar que la historia, al final, siempre nos dará la razón. Colombia cuenta con una densidad de sus relaciones sociales extraordinaria, ¿no? También lo ha dicho Tania. La cantidad de organizaciones de la sociedad civil, la cultura colectivista, colectiva que existe en Colombia, la cultura de camaradería que yo he visto en muchas amigas y amigos colombianos con los que he podido militar en muchas fases, ¿no?, y en otros movimientos, y que siempre he admirado. O sea, digamos, la cultura organizativa en Colombia siempre me sorprendió. Y siempre me sorprendió que eso no hubiera derivado en ese gran partido, ¿no?, teniendo esas grandes bases. Además de la propia tradición de la izquierda intelectual en Colombia, ¿no? O sea, ¿cuántos grandísimos intelectuales ha dado la izquierda colombiana que, sin embargo, nunca se han podido traducir eso en esa estructura de partido, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, si hubiera habido un buen y un gran partido comunista en Colombia, ¿no?, en años atrás, seguramente hubieran surgido Gramscis colombianos, ¿no?, y Mariáteguis colombianos, y, en fin, todo esto, ¿no?
Sin embargo, bueno, pues precisamente por esa dinámica, ¿no?, de esa guerra civil que ha predominado en Colombia en las últimas décadas, ese yo creo que es el factor que explica el hecho de que no haya surgido ese gran partido. Bueno, pues si ahora creamos las condiciones, ¿no?, para, digamos, salir de la vía armada, entonces ahora la tarea ya es irrenunciable, ¿no?, y es absolutamente obligada, ¿no? Hay que enfrentar la necesidad de crear ese gran partido, ¿no?, de juntar a esas izquierdas colombianas, ¿no?, en una gran matriz, en una gran casa común, para plantear el proyecto nacional popular que necesita Colombia y que en el fondo todas y todos tenemos bien claro, ¿no? Seguramente siempre podríamos entrar a debatir los matices, las cuestiones, ¿no?, esas cosas que nos gustan siempre tanto a la izquierda, ¿no?, el debate de los matices y de las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que hay una izquierda colombiana que comparte un proyecto nacional popular y ahora lo que toca es crear la institución que haga de ese proyecto una realidad, que imponga un programa en el Estado, en el Gobierno, ¿no? Se tardarán años, yo no digo que esto es una tarea de hoy para mañana, ¿no?, pero sí creo que no hay otro camino, ¿no? El camino no es el de la violencia, no es el de la respuesta insurgente y armada, sino que es el de la respuesta, ¿no?, de las masas, no de determinadas personas que tienen la valentía de echarse al monte, ¿no?, para luchar en un momento dado de la historia, sino que esto tiene que ser un movimiento popular. Se toma el poder porque cuentas con el pueblo y eso quiere decir que tienes que hacer pueblo, tienes que ser pueblo y tienes que imbricarte con los problemas del pueblo, ¿no? Y para eso hace falta, creo yo, ese gran partido. Bien, ya voy terminando, voy a pasar ahora la palabra a Fran. Luego, si queréis, discutiremos también varios de los temas que hemos tocado, pero, como siempre, también un gusto poder hablar con todas y con todos vosotros de este gran tema, ¿no? Así que gracias. No, muchas gracias, Fran. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a Erika, a Tania, a Chema, a los organizadores de este evento. Un saludo para el Congreso Nacional de Paz en Colombia. Yo creo que la gran tarea que tenemos pendiente, y me identifico bastante con lo que han dicho Tania y Chema en sus intervenciones, es construir una vía de solidaridad con Colombia que la ponga en un lugar prioritario en la agenda internacional, ¿no? Yo creo que no hay nada más urgente que resolver el problema de la violencia en Colombia hoy en América Latina. Me parece que es el problema más grave, el problema fundamental, y que si resolvemos el problema de Colombia, de la guerra, probablemente resolveremos otras cosas, ¿no? Porque ahí hay muchas bases militares, porque se exporta la violencia de Colombia a otros sitios y porque ahí el problema del paramilitarismo pues es efectivamente más grave que en ningún sitio, ¿no? Pero Colombia no está en la agenda por supuesto, de la derecha en absoluto, ¿no? Aquí al Partido Popular no le interesó apoyar el tema de la paz nunca, ¿no? O sea, simplemente apoyaban a Uribe, que tenía la estrategia guerrerista que tenía, y una vez que el proceso de paz va avanzando y parece que se consolida, pues una vez que se reúne Rajoy con los empresarios españoles y el señor Santos le dice, oye, puede haber negocio ahí en las montañas si las guerrillas se bajan y tal. Ah, bueno, sí, la paz nos preocupa muchísimo, ¿no? Estamos muy preocupados por la paz. Entonces, esa ha sido la situación de la derecha. La de la izquierda, pues yo creo que tenemos la obligación, la izquierda social, la izquierda política, ¿no?, de trabajar por Colombia. Y ahora es el momento. Es el momento ahora porque esto era para antes de ayer. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que construir esa solidaridad internacional con Colombia desde cualquier institución, desde el Parlamento, desde los movimientos sociales, con eventos como este, ¿no? Y que, además, las instituciones locales, que es un poco también... Ahora veo que viene Mauricio, con lo cual... Sube aquí, Mauricio, si quieres, y así hacemos una intervención a medias. Pues yo creo que tendrían muchas posibilidades, ¿no? Mauricio supongo que explicará ahora la iniciativa que tomó el Ayuntamiento de Madrid, pero los ayuntamientos también pueden hacer política internacional, fundamentalmente basada en la solidaridad, ¿no? A partir de las concejalías de cooperación, a partir de los hermanamientos, y yo creo que todos conocéis, bueno, pues que, por ejemplo, hermanamientos con Palestina o hermanamientos con ciudades del Sáhara, ¿no? Se han hecho desde Izquierda Unida y desde otros grupos municipales durante muchísimos años, ¿no? Y el hermanamiento, ¿como qué? Como la firma de una fraternidad de ayuda solidaria con aquellas poblaciones que sufren violencia política, que sufren colonialismo, que sufren
opresión, ¿no? Y a partir de ese hermanamiento hemos hecho muchas cosas, ¿no? Que no eran solamente apoyar la cooperación al desarrollo entendido en términos económicos, genéricos, no. Es que se han hecho iniciativas de paz, iniciativas de derechos humanos, denuncia de violaciones de derechos humanos, verificación de acuerdos. ¿Por qué no impulsar desde los ayuntamientos la verificación de los acuerdos de paz? Ya sabemos que lo tienen que hacer Naciones Unidas, ¿no? Todos nos hemos aprendido qué es lo que se ha firmado. Pero bueno, la sociedad civil española puede hacer muchas cosas, ¿no? Nuestros ayuntamientos, desde las concejalías de cooperación, desde acuerdos de hermanamiento institucionales, podemos impulsar políticas de misiones, de enviar misiones a verificar si esos acuerdos se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque no se están cumpliendo. Por lo que ha dicho Tania, por lo que ha dicho Chema, y yo añadiría alguna cosa más, ¿no? El tema del paramilitarismo es fundamental. O sea, hay que desmantelar el paramilitarismo y conseguir que eso salga en los medios de comunicación. Si no, las FARC se retirarán, el ELN se retirará y lo que tendremos es que ellos o van ocupando las zonas que antes tenían ocupadas la guerrilla, fundamentalmente, claro, para asegurar los recursos naturales de las transnacionales y de la oligarquía colombiana, que esa es una de las claves, pero la impunidad en esas zonas va a crecer. Y ahora está en un margen de 94-95% la impunidad en el tema de asesinatos de dirigentes populares, ¿no? Comunitarios, populares, y se han dado ya cifras muy preocupantes. Pero es que, fijaros, otro tema que yo quería añadir a lo que se dijo, el bloqueo de los acuerdos, ¿no? Hay un retraso injustificado. Llevamos 6 meses desde septiembre o 7 y de los 40 leyes que se estiman como necesarias para desarrollar el contenido de lo firmado en La Habana, resulta que van 4, ¿no? Son importantes, pero van 4. ¿Y quién tiene que meter prisa? Nosotros también. Lo que tienen que hacer los de Colombia ya lo sabemos, los compañeros en Colombia. Pero nosotros aquí tenemos que ir a la embajada, pedirle una reunión al embajador, hablar con el señor Rajoy, con el director general de América Latina, organizar eventos como estos, conseguir que tengan relevancia pública, movilizar en la calle también, aunque sean concentraciones simbólicas. Y desde nuestros ayuntamientos implicar a los concejales de solidaridad, de cooperación, de derechos humanos, de paz, en la medida que podamos, porque ya sabéis que hay una ley que el Gobierno quiere implantar en los ayuntamientos, la reforma de la famosa ley que va a traer conflictos, pero nosotros seguimos a lo nuestro, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Lo que ha citado la compañera Tania de los programas de Asturias o el País Vasco, ¿por qué no hacerlo en más sitios, no? Se pueden hacer. O sea, yo fui concejal de Alcalá de Henares y financiamos un piso desde Cooperación al Desarrollo, un piso de acogida a refugiados, muy modesto, como queráis, pero ahí han pasado muchos refugiados con los años, ¿no? Y eso se hace desde un ayuntamiento. ¿Por qué no hacerlo desde...? ¿No? Es decir, modestamente hicimos en el año 2000, yo es que ya voy cumpliendo años, en el año 2000, antes de que las FARC estuvieran en la lista de organizaciones terroristas, hicimos un evento internacional en Alcalá de Henares. ¿Y quién lo financió? La Concejalía de Cooperación. Y algunos estuvieron por ahí, ¿no? Bueno, pues... y resulta que hablamos con la guerrilla, hablamos con el Gobierno y resulta que estaban de acuerdo en hacer una especie de encuentro, ¿no? Y creíamos que eso no era posible, pero se hizo con la iniciativa de la ONG OSPAL, que también trabajó mucho. Pero eso que hemos hecho con Palestina, con el Sáhara, ¿por qué no hacerlo con Colombia? ¿Por qué no ubicarla como una prioridad fundamental? Porque yo creo que realmente lo es, ¿no? Y nosotros somos los que creemos además en la solidaridad de las ciudades. El Gobierno no cree en la solidaridad tampoco, ¿no? Internacional, aunque diga que sí. Pero desde las ciudades tenemos que practicarla en la medida de lo posible y a pesar de la crisis, ¿no? O sea, ese principio de Rajoy de no, hay que recortar en los ayuntamientos para solidaridad y para cooperación porque resulta que es que hay una crisis económica y si no hay para los españoles, oiga, mire usted, ese es un discurso xenófobo, racista y lamentable, ¿no? Entonces, eso no es aceptable, porque llevamos 30 años de ayuntamientos solidarios y ha habido muchas muestras, ¿no? Y esto que Mauricio nos va a contar ahora del Ayuntamiento de Madrid, que ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la paz en Colombia, se ha aprobado en Burgos, se ha aprobado en Murcia, se ha aprobado en Zaragoza, estoy seguro que en más ciudades, ¿no? Entonces, si somos capaces de coordinar esas iniciativas, esas declaraciones institucionales, con el contenido que tiene lo que nos va a explicar Mauricio, ¿no? Porque yo creo que una vez que ese contenido está ahí, uno puede trabajar por él. Es que ese es el asunto, ¿no? Es decir, si uno denuncia que el paramilitarismo crece, pues ese ayuntamiento lo aprueban todos los grupos políticos, algo podemos hacer, ¿no? Para empezar a denunciarlo. O mandar a un concejal allí con una misión de varios concejales de toda España que verifiquen si eso se va cumpliendo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ayuda, siempre ha ayudado, ¿no? Entre otras cosas porque estos paramilitares y las élites colombianas se les da muy bien matar a ciudadanos colombianos, ¿no? Pero otra cosa es la violencia contra europeos, etcétera, y los conflictos que pueden traer ese tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchas posibilidades en este contexto. Y como decía antes, esto era para antes de ayer.
porque nos queda un año para las elecciones, 1 año y 2 meses, ¿no? Y claro, el señor Uribe está ahí escondidito esperando su momento. Entonces, o es en este año que le damos un gran empujón a los acuerdos de paz, o va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, y ya ha dicho el Uribe que meterá el freno con el majadero que pongan o el testaferro que pongan de candidato en esta ocasión, ¿no? Pero, claro, no va a ser el organizador del paramilitarismo quien vaya a parar a los paramilitares, ¿no? Es ahora el momento. Y tiene que entender Santos que es una condición sine qua non para el avance de la paz y que le toca a él, Le toca a él y tiene que hacerlo y tiene que cumplirlo y hay que exigírselo. Y tenemos 1 año para exigírselo, ¿no? De forma que yo veo mucha esperanza, por un lado, mucha preocupación, por otra, porque es verdad que los acuerdos se pueden bloquear, ¿no? Es verdad que la justicia, reparación, la pueden limitar y que la Jurisdicción Especial para la Paz empezarán a no querer aplicársela a los grandes militares, probablemente. Es verdad que la restitución de tierras es un desastre, que están matando a gente que ha encabezado reivindicaciones de tierras que eran suyas, el desplazamiento sigue, todo eso va a estar ahí, pero tenemos que implicarnos, yo creo, más que nunca en el tema de la paz, porque hay mucha preocupación, hay mucha esperanza, pero sin lucha no avanzará. Y la lucha no es solo de los abogados que negocian allí, no es solo de los movimientos sociales y populares que están allí, no es solo de la izquierda colombiana, muy debilitada, como decía Chema, porque, claro, la han exterminado, ¿no? O sea, el asunto es que la han exterminado, ¿no? Ahí yo creo que si uno va a Colombia, y hemos ido todos o muchos de los que estamos aquí, lo que uno ve es que, a pesar de la violencia, tiene un gran mérito porque los colombianos luchan mucho. Y hay movimientos sociales, los más luchadores de América Latina, a pesar de los crímenes, ¿no? Y a pesar de los asesinatos, ¿no? Y la gente sigue comprometida con la paz, con los derechos humanos. Bueno, pues hay que empujar eso efectivamente para que poco a poco, con la participación en la política de la guerrilla, sea posible construir un frente popular, una izquierda, como queramos llamarla, social y política. Eso será complicado, pero también nos toca exigir que, si se ha desmovilizado las FARC, no es para que la maten ahora, ¿no? Si el ELN va a avanzar ahora en un proceso de negociación, no es para que empiecen a matarlos como se mató a la Unión Patriótica cuando realmente fue fuerte y fue alternativa de poder, ¿no? Entonces yo creo que nada más en mi intervención. Le dejo a Mauricio que nos explique lo del Ayuntamiento de Madrid, pero vamos, que el compromiso con vosotros de Izquierda Unida, con Podemos y con todos los movimientos sociales de Colombia, desde luego está aquí. Así que adelante, compañeros, intentaremos eliminar obstáculos y juntos vamos a hablar de todo esto para poder seguir haciendo de Colombia un trabajo continuado en la agenda, ¿no? Muchas gracias. Explícate la declaración, ¿no? Perdón, me distraje un momento. Mauricio, tienes la palabra. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Erika. Disculpar el retraso. Me había comprometido a participar desde hace mucho tiempo, pero hemos tenido que convocar un pleno extraordinario con el tema del callejero y creo que tiene relación con la intervención y con lo que nos ocupa aquí. La paz no es solamente la ausencia de enfrentamientos armados. Como bien decíais, ha habido muchos procesos de desmovilización en Colombia y, sin embargo, las violaciones a los derechos humanos continúan. La paz es mucho más. Y por eso es importante la memoria. Y esa es la conexión que brevemente quiero hacer, porque entiendo que hay además una escaleta muy medida de tiempos y no os quiero perturbar, ¿no?, la previsión que habéis hecho. Creo que en ese sentido es muy importante la labor de los ayuntamientos y los pronunciamientos. Cuando llevamos resoluciones sobre política general o política internacional, normalmente hay una reacción defensiva, incluso entre nosotros mismos, de decir, bueno, eso, ¿qué tendrá que ver eso con lo municipal? Pues tiene que ver, es muy importante. Creo que es un gran aporte. Tiene que ver porque tenemos que promover ese tipo de posicionamientos, de pronunciamientos. Creo que es un aporte que rompe las barreras de los que nos implicamos y nos movilizamos en determinados movimientos sociales, que es un reto que tenemos. Con Colombia puede ocurrir esto y creo que es el momento de hacer una apuesta, en este caso desde los municipios, por continuar, por llamar la atención
de que sí, se han firmado acuerdos de paz, pero siguen muriendo defensores reclamantes de tierras o defensores de derechos humanos, ¿no? Y por eso vinculo la importancia de la lucha por la paz, una paz duradera, al trabajo de memoria, de mantener presente lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo y reclamar soluciones que van más allá de el final de los enfrentamientos. Creo que en esas políticas de memorias son fundamentales los programas de defensores. Esta Paloma, que la veo ahí, conoce bien el programa de Asturias. En Madrid, dentro del Plan de Derechos Humanos, hemos querido recoger esa buena experiencia, porque no es simplemente contribuir cuando los Estados cierran el grifo del cupo de personas reasentadas, de refugiados, a través de distintas vías que conocemos bien, sino es dar un paso a más en el sentido de crear altavoces de lo que están viviendo nuestros compañeros, nuestras compañeras en los países de origen, en este caso en Colombia, ¿no? Y la posibilidad, además, de no debilitar aún más las organizaciones sociales, sino que permitir un proceso de formación, de difusión, de contar lo que está ocurriendo y, al mismo tiempo, de unas relaciones cada vez más fuertes. Creo que es un papel fundamental que podemos desarrollar desde los municipios, desde las distintas estancias, y es un aporte concreto. Y en este sentido vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias a Tania, a Chema, a Fran y a Mauricio, que nos han hablado pues de la solidaridad y el apoyo internacional que en este momento necesita Colombia, la importancia de lo que ocurre en el contexto latinoamericano y mundial también, y por darle visibilidad a los obstáculos que en este momento tenemos que enfrentar para poder conseguir la paz y darnos el apoyo que necesitamos para poder sortearlos, ¿no? Yo, de acuerdo con lo que decía Fran, respecto a lo que en algún momento dijo Chema, ¿no? Ojalá, yo también quiero hacer ese llamado como desde el comité, ojalá en Colombia podamos conseguir unas fuerzas de izquierda lo suficientemente sólidas como para poder trabajar. Creo que Chema lo decía desde la esperanza y desde el optimismo, pero sobre todo quisiera que se dieran las condiciones y las garantías para que esa izquierda se pudiera constituir, porque sí que lo ha habido, sí ha habido un partido comunista en su momento, sí ha habido una unión patriótica, sí ha habido movimientos sociales. La izquierda sí ha tenido una historia muy larga y muy sufrida en Colombia. Precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Para poder abrirle las puertas a la participación social y política en Colombia. En nombre del Comité por la Paz de Colombia en Madrid voy a leer el manifiesto para el Congreso Nacional de Paz, desde el cual colombianos y colombianas nos sumamos al Congreso Nacional, que convoca a rodear la causa de la paz para que se hagan efectivos los acuerdos con las FARC y las conversaciones con el ELN culminen con éxito. Nuestro objetivo es hacer parte del Pacto Nacional para la Paz y, desde la experiencia del refugio, la migración y el exilio, aportar a la construcción de una paz integral, estable y duradera, con justicia social, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. En esta etapa de transición hacia el posconflicto vemos la necesidad de actuar de manera urgente contra los obstáculos para construir la paz. Para ello necesitamos que la comunidad internacional ejerza un papel activo en el proceso de implementación y verificación de los acuerdos, teniendo presentes las conclusiones y recomendaciones de las últimas misiones y delegaciones internacionales de verificación de los derechos humanos y del proceso de paz en Colombia, atendiendo a las deliberaciones propuestas en el Congreso Nacional de Paz. A través de este manifiesto requerimos a las instituciones internacionales que cumplan con los compromisos adquiridos durante las conversaciones de La Habana. Solicitamos su respaldo especialmente para instar al gobierno colombiano a iniciar investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades de los crímenes cometidos contra líderes sociales, acabar con las estructuras paramilitares,
fortalecer los mecanismos de alerta temprana y su verificación oportuna, asimismo tomar las medidas necesarias para proporcionar garantías a los movimientos ciudadanos y a las formaciones políticas de oposición existentes y aquellas que surjan producto del proceso de paz. También a ejercer un control efectivo sobre la responsabilidad ambiental de las empresas nacionales y extranjeras en Colombia, a cumplir los estándares internacionales en el reconocimiento de las víctimas del conflicto en el exterior, modificando la Ley 1448 y su especial impacto sobre las mujeres y la población LGBT. Crear un espacio en la futura Comisión de la Verdad donde se abra una audiencia pública internacional de la comunidad colombiana exiliada, refugiada y migrante, para contribuir al análisis del contexto actual y la construcción de un posacuerdo democrático planteado por el Congreso Nacional de Paz. Invitamos a las organizaciones de colombianas y colombianos en el exterior, a las instituciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, a que tracemos una hoja de ruta común que nos permita encontrar los mecanismos hacia un verdadero camino de unidad para trabajar por la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y la erradicación definitiva de la violencia sociopolítica en Colombia. Para ello, queremos convocar el próximo 2 de octubre, cuando se cumple un año del plebiscito, a realizar el Encuentro Internacional de Agendas por la Paz de Colombia como un espacio amplio de debate en el que podamos construir desde el exterior un aporte colectivo a la paz de Colombia. Desde el comité reitero el agradecimiento a las organizaciones, instituciones y personas que han firmado este manifiesto, que cuenta con más de 240 firmas recogidas en España, en Colombia, en Bélgica, en Suiza, en Suecia, en Italia y en Chile. Se han sumado organizaciones, parlamentarios en Colombia, en España, y también personas que reafirman su compromiso con la paz de Colombia desde el exterior. Muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño turno de preguntas que se van a recoger primero y luego iremos respondiendo una vez se recojan. Lo único es que les pedimos, por favor, ser breves y concisos para las intervenciones. Jimena. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Jimena Yáñez, hago parte del comité por el sí a la paz en Madrid, y más que una pregunta quisiera retomar algunos de los elementos que plantearon Fran Pérez y Mauricio Valiente en relación al papel de las ciudades y de la solidaridad con el proceso de paz. En el proceso que nosotros hemos tenido de apoyo al plebiscito, de apoyo al sí, logramos recoger diferentes mociones de ayuntamientos y comunidades autónomas al proceso de paz. Y nos parece importante continuar con ese trabajo de cara a la implementación del proceso. Creemos que no se puede quedar simplemente en una moción, sino que tenemos que trabajar con esos ayuntamientos. Nos parece interesante la idea de crear, por ejemplo, una red de ayuntamientos españoles por la paz, que sería interesante si la lideraran los ayuntamientos del cambio, ¿no? Y creo que no solamente para que sirvan como altavoces de lo que está sucediendo en Colombia, sino también en términos de prestar, de colaborar con los municipios colombianos, porque en el marco del acuerdo de paz los municipios son los que van a tener que asumir muchísimos retos. En eso que el gobierno ha llamado y en lo que está en el acuerdo de la paz territorial. Entonces es más que una pregunta, es una invitación a que trabajemos en ese sentido. Creo que el acompañamiento internacional desde todos los frentes va a ser fundamental. Estamos en una fase muy sensible del proceso, pero si queremos construir una paz estable y duradera, tenemos que trabajar con cosas a futuro. Gracias. Gracias, Jimena. ¿Quién tiene la palabra por aquí? Buenas, mi nombre es Julián Castrillón. Felicitaciones a la mesa y a los organizadores. Una pregunta, la derecha mediática está usando la crisis de Venezuela como un espejo para decir, miren, nada a los progresistas, miren lo que les puede pasar. ¿Qué puede hacer la izquierda europea para
echarle una mano a Maduro y evitar que la situación. Eso da para otro seminario, Buenos días. Primero, bueno, agradecerles a todas que estén aquí, a todas ustedes por todos los esfuerzos y por todo el apoyo que están brindándole a Colombia. Nada, quería como acudir a lo que había dicho Fran. Yo llegué refugiada a España, de hecho Mauricio fue mi abogado de refugio, fue de las primeras personas y lo siento casi como un padre. Y efectivamente a mí me tocó ese piso de acogida en Alcalá de Henares, donde estuve con mi madre también refugiada y donde hubo varios colombianos refugiados y nos hicieron sentir en casa, nos hicieron sentir acogidos y demanda que hoy hay con respecto a los refugiados en Europa. Para mí es también muy importante ese seguimiento y todo ese trabajo que han hecho siempre ustedes con los colombianos y esa permanencia porque en Colombia se consiga la paz y estar ahora también con la gente de Podemos continuando ese camino y hacer ese camino todas juntas con los colectivos colombianos en el exterior y porque consideramos que desde el exterior, nuestra tarea desde el exterior es precisamente trabajar con toda la comunidad internacional y todas estas personas y todas estas instituciones y estas organizaciones y colectivos que creen que un país, Colombia, sea un país en paz. Tenemos uno de los conflictos armados más antiguos del mundo. Se cuentan solo 60 años, pero realmente son muchos más y todas las que estamos aquí colombianas sabemos que son muchos más años y que esto está haciendo un proceso muy, muy largo y que va a requerir el compromiso de todas nosotras durante mucho tiempo. Entonces, bueno, solo quería manifestar eso. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, yo quería hacer una referencia, no solo porque estemos en la casa con el nombre de Clara Campoamor y que comencemos hablando del feminismo, sino que hay que ser realistas. Si vemos las cifras, decimos que son 134 homicidios y son más de 250 feminicidios en lo que ha corrido del año. La pelea por la propiedad de la tierra, por la privatización de la tierra, también es una pelea por la privatización de las mujeres. Entonces, no podemos solamente nombrar el género y quedarnos sin hacer una reflexión crítica frente a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Ayer se hizo un plantón en toda Colombia porque los asesinatos de mujeres son aberrantes y no es solamente el asesinato, sino que es la sevicia y que es la tortura que continúa. Entonces, me parece que dentro de los problemas estructurales que tiene Colombia es sí el problema por la propiedad de la tierra, el problema por la propiedad de las mujeres. Entonces, cualquiera que quiera tener tierra mata por ella y cualquiera que quiera tener una mujer mata a la mujer también. Entonces, yo creo que es un momento propicio para que pensemos en esto. También pensar que hay unas organizaciones transnacionales y aquí en este mismo país hay conmigo muchas personas de izquierda que hemos luchado, feministas y que hemos también estado en partidos y también podemos hacer grandes cosas, no es solamente la sociedad española, sino incluso las que devenimos en españolas por tener un papel, ¿cierto? Y podemos también ser veedoras y veedores de lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, es un trabajo mancomunado, cooperativo, en el que nosotras y nosotros podemos aportar, dar ideas y hacer un desarrollo distinto en ese trabajo transnacional, de ida y vuelta. No estamos aquí solamente de inmigrantes buscando trabajo, sino que estamos haciendo un trabajo político y es muy importante y no se puede obviar ni pasar por alto. Muchas gracias. Gracias. Mercedes, ¿tiene por aquí la palabra o Julie? ¿Aló? Sí. Hola, muy buenas tardes. Buenos días para todos. Bueno, evidentemente Tania nos ha dado un panorama de la situación actual que hay ahora en Colombia, que no es nada esperanzadora, evidentemente. Se siguen asesinando líderes sociales, defensores de derechos humanos. Se viene como
otro tipo de genocidio se repite, como el genocidio de la Unión Patriótica, ahora es hacia movimientos sociales y políticos como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y distintos partidos de oposición, ¿sí? Por lo cual, esto nos obliga a esforzarnos y a fortalecernos y a trabajar de manera unida, ¿no? Es evidente que muchas de las personas que nos encontramos acá somos parte de movimientos sociales, hemos sido exiliados, gran parte, también hay personas migrantes, de cierta forma somos víctimas por esa violencia sociopolítica, somos víctimas de todas esas condiciones injustas que también hablaba Chema frente al tema de justicia sociales, de derechos y garantías. Al día de hoy no tenemos garantías de regreso. Muchos de los colombianos que estamos exiliados quisiéramos regresar, quisiéramos volver a esa lucha, porque nos sentimos frustrados estando acá y no poder estar allá, pero no podemos regresar a nuestro país por esa falta de garantías, porque esos acuerdos que se han firmado en este proceso de paz, que es un proceso de paz único, o sea, es distinto al de todos los países que se han firmado, sencillamente por una gran tarea que se ha hecho, uno de los puntos que se han acordado frente al tema de justicia. Entonces, complica la situación y un acuerdo que ahorita está firmado y que no hay garantías por parte del Estado colombiano en que realmente cumpla esos acuerdos. Y eso es preocupante y es un panorama en el que tenemos que ver hacia el futuro nosotros cómo nos vamos a seguir organizando, cómo vamos a seguir incidiendo, que a pesar de esa frustración de que no tenemos garantías de regresar a nuestro país, tenemos que contar con la compañía de la comunidad española, porque los españoles aquí, o sea, gracias a los compañeros que están de Podemos, de Izquierda Unida, han visitado nuestro país. Gracias a ellos han venido a traernos estos informes de verificación de derechos humanos. Hay muchos informes que se han presentado, ¿sí? Y España yo creo que ha sido la que más visitas de verificación, junto con el programa asturiano, que ya lleva más de 14 años, en las que han hecho esas visitas. Ahora a mí me preocupa una situación, y se lo dejo más que todo pues a Mauricio y a Fran, frente al tema de esto de garantías y frente al tema del incumplimiento que se está dando por el gobierno colombiano. Hace 2 días asesinaron ya a un guerrillero, las condiciones de los presos políticos no son las mejores. La semana pasada murió el bebé de una guerrillera porque no le brindaron las condiciones de salud. Entonces, las zonas de transición reales no están acondicionadas y eso es un problema en donde uno evidencia porque fue la razón por que la guerrilla se formó como grupos guerrilleros hace más de 60 años, hace más de 50 años, ¿sí? Y al no brindarles las condiciones necesarias, los recursos necesarios en esas zonas, evidencia que no hay garantías de todos los derechos fundamentales que plasman la Constitución política. Ahora la pregunta es, ¿cómo fortalecemos esos espacios? Por ejemplo, CEAR, que en su momento ayudaba mucho al tema de todos los refugiados que veníamos acá, nos brindaban unas condiciones, porque eso ya vamos frente a la crisis económica, ¿no?, que hay aquí. Entonces, CEAR, ¿cómo se fortalece desde ese aspecto? Y también cómo llegamos a ACNUR, ¿sí?, para el tema de retorno, ¿sí?, porque para nosotros sí es fundamental en algún momento dado, por lo menos ir a Colombia, mirar ese proceso, ver las garantías, ¿sí? Porque nosotros desde este Comité por el Sí nos hemos reunido con CEAR, nos hemos intentado reunir con ACNUR, pero no ha sido posible realmente de tener ese acompañamiento como tal. Yo sí entonces propondría fortalecer estos distintos espacios que tenemos, en que en algún momento ustedes trabajaron ahí también, cómo incidimos y cómo realmente apoyamos, no solamente a los refugiados que estamos acá, sino, ojo, la gente que puede llegar más adelante a venir, a seguir viniendo refugiados. En este mes llega más gente refugiados del programa de Asturias, 5 personas más, entonces no va a parar el tema de los refugios. Nos toca seguir abriendo las puertas, desafortunadamente para los colombianos que están en un estado de riesgo y de persecución política. Esto va para largo y hay que seguir denunciando del exterior y hay que comenzar a impulsar las alertas tempranas desde donde podemos. ¿Alguien más tiene la palabra? Mercedes, y me parece que no tenemos ya más tiempo para intervenciones, ¿o sí? Antes de que puedan responder aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? No, se nos acaba el tiempo. Tenemos una última intervención. En todo caso, compañeras del Comité por la Paz de Colombia en Madrid van a dejar una hoja para que las personas que han asistido puedan firmarla, dejar su correo electrónico para que podamos estar en contacto con ustedes
un poco más adelante y compartir otras cosas. Mercedes, tienes la palabra. Muy concreto, porque ya Yubeli recogió lo que yo quería plantear. Soy Mercedes, de la colectiva de mujeres refugiadas de Colombia, trabajando aquí en España, y yo quiero también que se reconozca como un desafío de que si hoy estamos hablando de paz en Colombia es porque ha habido muchos movimientos sociales que se han dejado el pellejo ahí, y que si la izquierda no ha tenido la fuerza que ha tenido es porque ha habido una masacre y un exterminio, y eso hay que reconocerlo. Es muy fuerte también afirmaciones, y en el sentido también de que si no tenemos garantías para ejercer la ciudadanía activa en Colombia, no las tenemos, y seguimos, lo estamos viendo, lo acaba de decir Yubeli. Entonces, en ese sentido, yo también quiero ese reconocimiento a los movimientos sociales en Colombia, y en especial al movimiento social de mujeres. Cuando empezó los diálogos de paz en La Habana, para nada estaba el enfoque de género, y si no es porque hay un movimiento social de mujeres que salen de un congreso con un mandato claro, con 800 medidas para incidir en la mesa de La Habana, no se transversaliza el tema de género y diferencial, ¿no?, que fue una de las banderas de la campaña del no, que nos hizo mucho daño. Entonces, yo también hago una invitación a asumir ese enfoque de género en lo cotidiano, en nuestro lenguaje incluyente, ¿no? Y también el otro desafío que yo ubico en este pacto que queremos construir de paz es el tema de cómo vamos a acoger a los nuevos refugiados. Ya están llegando refugiados reclamantes de tierra, o sea, vamos a una tercera y cuarta generación. Entonces, ahí también como sociedad civil internacional también tenemos un desafío fuerte. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Le doy la palabra a Mauricio y a Fran para que puedan responder dos cuestiones que les han preguntado aquí en el sí, que todos pueden hablar desde luego, pero me parece que habían dos preguntas específicas para Mauricio y para Fran, y nos podemos despedir todas, por supuesto. No, en el tema, creo que la pregunta, una era si era posible la creación de una red de municipios por la paz. Claro, yo creo que sí. O sea, eso es formularlo, planteárnoslo y empezar a impulsarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy posible de construir. Es más difícil conseguir, como sabéis, el gobierno del Estado. Eso es más complicado. Pero conseguir el gobierno en municipios es más fácil. Y tenemos una serie de gobiernos del cambio ahí que seguro que tienen todos una gran sensibilidad hacia este tema. Lo que pasa es que hay que trabajarlo, ¿no? Pero habría que hacer un manifiesto, habría que pensarlo un poco, reunirnos. Yo creo que, como ha dicho Mercedes, los movimientos sociales que han trabajado el tema de Colombia con los partidos de izquierda españoles y ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero es perfectamente posible. Yo creo que es imprescindible. Es imprescindible. Y en la medida que empecemos a hacer esa especie de puente, ¿no?, humano y político hacia Colombia para apoyar la paz, tendrá impacto en medios, meteremos presión al gobierno colombiano, trabajar todo desde ahí. Yo creo que ya el debate queda para otra cuestión. La otra pregunta, ¿cuál era? Lo de la... lo de CEAR, casi Mauricio. Sí, hay que enfocar el retorno como un derecho. Siempre cuando defendemos el refugio es el derecho a la acogida y el derecho a retornar. En la resolución que aprobamos en el Ayuntamiento de Amic ofrecimos, ¿no?, nuestra colaboración. Hay experiencias, en el caso de los chilenos, por ejemplo, con programas y además con eso que recogías, que en el caso del actual proceso de Colombia va a ser muy necesario, ¿no?, de ver las condiciones de seguridad, el seguimiento de este tipo de situaciones. Lamentablemente la resolución en el Ayuntamiento de Madrid, a diferencia del Congreso de los Diputados, no se aprobó por unanimidad. Ahí Esperanza Aguirre impuso una línea dura y se desmarcó del resto de los grupos. Y con esto acabo. Programas de retorno, como pusimos en la resolución, pero también seguir luchando contra la impunidad. Y ahora tenemos una oportunidad, porque si votaron en contra, también porque había algo más que solidaridad con Uribe, ¿no? Ahora que tenemos unas cuantas querellas con el canal de Isabel II y todo esto, a ver si tiramos del hilo y descubrimos lo que había más allá de esto, ¿no? Recuerdo, no sé si Elena a lo mejor luego no lo puede recordar, pero aquí teníamos una querella interpuesta por el tema de las chuzadas, que eso no se pudo hacer sin intervención y sin cobertura desde aquí, ¿no? Bueno, todas estas cosas yo creo que hay que desarrollarlas y
podremos hacer un bonito trabajo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? Chema, Tania. Despedirse, por supuesto. Sí, yo quería incluir solo una cosita, ¿no? Añadir a la reflexión que hacía la compañera, ¿no? Sobre... a ver, no sé si es que a lo mejor no me he explicado bien antes o he sido algo confuso cuando lo he dicho, pero evidentemente la izquierda colombiana ha sido históricamente una izquierda muy fuerte. Lo que ha faltado es el partido, con continuidad. O sea, no una Unión Patriótica de 2 o 3 años, no un PC de una década. Hablo de pues como fue el PC en España durante... ¿no? La dictadura franquista, estamos hablando de esos periodos de 60, 70 años, etcétera. Lo que quiero decir también sobre esto es que, teniendo todos los elementos necesarios para construir ese gran partido, ¿no? Ahora es el momento de ponerse, ¿no? De hacer la arquitectura y construirlo. Y es más, yo creo que el final de la fase de posconflicto que siempre hablamos, para mí ese final está en la toma del poder. A lo mejor es que estoy muy obsesionado por mi rollo podemita, pero para mí la fase termina con la toma del poder. Igual que en El Salvador termina en el 2009 con Funes, en Colombia terminará la fase cuando tengamos un presidente o una presidenta que responda, ¿no? Digamos, a esa tradición izquierdista, progresista, ¿no? de tantos años que tiene Colombia. Es ahí donde para mí finaliza el posconflicto. Y nada, yo también me quería despedir. Muchas gracias a todas y a todos y bueno, pues nos veremos seguramente, ¿no? Bueno, si yo aportar a este punto simplemente un matiz que, si bien es cierto, ¿no? Como decía la compañera, que durante años los militantes de la izquierda han sido perseguidos, asesinados, exterminados en Colombia, pues también es verdad que ahora es un momento en el que eso ha cambiado un poco. Estamos viendo los asesinatos de líderes sociales, ¿no? Pero en el que sí que seguramente sean más posibilidades y se puede ejercer, digamos, las opciones políticas con más seguridad que hace unos años, a pesar de los asesinatos que todavía están ahí y que, como vemos, están creciendo. No sé en qué medida podrá apoyar esta ley que se supone que van a aprobar sobre participación ciudadana y movilización política y demás, ¿no? De establecer garantías y cómo finalmente se va a desarrollar esa ley, o sea, qué va a contener, si va a ser de verdad progresista y va a establecer una protección para la participación política y demás, o no va a ser suficiente. Vamos a ver, yo creo que es otro elemento sobre el que hay que tener también un poco la mirada puesta, porque eso sí que puede sentar de alguna manera una base legal para poder realizar la actividad política con menos miedo, ¿no? Y por otro lado, de acuerdo con las compañeras que han planteado pues la perspectiva de género, yo creo que evidentemente ha sido muy importante en las negociaciones y en el resultado final de los acuerdos, a pesar de que se haya modificado en el acuerdo final, pero creo que es evidente, y en Colombia es muy evidente, cómo cuando hay guerra las mujeres pagan el doble, las mujeres son asesinadas por la violencia machista, por la violencia del conflicto. Además, los problemas específicos de muchas veces encontrarse como madres solteras o madres viudas sin que el Estado haga ningún tipo, digamos, de atención especial, tenga ningún tipo de cuidado ante situaciones que son realmente muy complicadas a nivel social, a nivel económico y en el plano, digamos, de la seguridad, tanto por el conflicto como por los elevados casos de feminicidio que hay, ¿no? Y lo que comentaban de la sociedad civil colombiana en el exterior, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto no habría sido posible sin los colectivos que lo han organizado y, ¿no? esa sociedad civil también organizada aquí en España. Creo que no solamente esto, sino muchas otras cosas, es decir,
Yo siento que todo lo que hacemos desde Podemos, desde el Parlamento Europeo, en la delegación sobre Colombia, sobre el proceso de paz, está tremendamente nutrido de las aportaciones que nos hacen los exiliados y exiliadas colombianas aquí, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo imprescindible, es una relación que hay que reforzar en nuestro trabajo institucional, es decir, si hablamos de los programas de defensores de derechos humanos colombianos aquí, eso tiene que estar coordinado y tiene que estar nutrido por la sociedad civil colombiana aquí, etcétera. O sea que no hay ninguna duda, ¿no? Esa relación es necesaria y bueno, y es la base de todo lo que estamos haciendo y de que estemos ahí aquí. Así que de nuevo agradecerlo y saludaros a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias a todos por intervenir, a ustedes también aquí presentes por acompañarnos. Solamente querer recordarles que desde el Comité por la Paz de Colombia hacemos un llamado a la unidad precisamente por la paz de Colombia y que estamos aquí para poder, ojalá, sumar todas las fuerzas posibles y sacar adelante el encuentro internacional de las agendas por la paz de Colombia para el próximo 2 de octubre. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Bueno, al final...